Taberneros y taberneras, hoy tenemos noticias frescas que revolucionan el ataque de Liverpool. Después de una intensa temporada y muchas especulaciones, el club acaba de cerrar un fichaje que promete dar mucho que hablar. Hugo Ekitike, el joven delantero francés que viene de brillar en la Bundesliga con el Eintracht de Frankfurt, se une oficialmente a los Reds con un contrato largo y una apuesta clara a futuro. En este video vamos a contarles todo sobre su carrera, sus números, cómo encaja en el equipo de Arne Slot y por qué este movimiento podría ser clave para que el Liverpool siga dominando en Inglaterra y Europa. Parece que Liverpool no quiere parar, quiere frenar. Una vez lo hablé, creo, en un video anterior, ya con el fichaje de Florian Wirtz, que no había visto esto de Liverpool desde que soy hincha. Y pasa esto de Ekitike ahora. ¿Qué está pasando con el palíndromo del gol? Yo creo que fue irresistible fichar un palíndromo de 7 letras. Me parece algo difícil de rechazar. Aunque algo sí te puedo destacar, que me parece que... A ver, que hay que entender bien el contexto del cual estamos hablando, ¿ya? No solamente importa el jugador aquí como tal. Antes de la situación de Jota, situación básicamente de base que ya tenemos, también nos damos cuenta de que el Liverpool tenía una cierta necesidad para el ataque, porque la situación de Díaz todavía no es muy clara, Darwin más o menos esperamos que salga un poquito más. Entonces nos damos cuenta de que Liverpool se enfrenta a la situación de que necesita un atacante. Vamos a hablar en el caso de Libra, de cómo se llaman 69 millones de libras, que podrían llegarse a ser 79 con una cierta cantidad de variables, convirtiendo realmente en uno de los fichajes más caritos de la última década. Pero también esto refleja hartas cosas, que refleja primero la seguridad de la dirección deportiva con respecto al presupuesto que se tiene y a cómo manejar la situación. Sabemos que es un compadre que vino de Francia, partió en el Reims, después se fue al Paris Saint-Germain, terminó en el Eintracht Frankfurt, que es un equipo que aparte sabe vender muy bien a sus delanteros en el último tiempo. Lleva como 4 o 5 fichajes de ventas que han sido... O sea, es un difícil negociador también en ese sentido. También se destaca la necesidad que hay en el contexto, como decimos, de otros equipos. Manchester United, Chelsea, Newcastle también mostraron interés en el jugador. Entonces nosotros sabemos que ahí empieza como una especie de guerrilla de puja, o de contexto de que, claro, de que el Eintracht Frankfurt te puede decir como, oye, pero si me da ese monto, prefiero esperar un poquito más, un par de semanas, a ver si hay otro comprador que ofrece más, etcétera, etcétera. Eso pasó con el Newcastle. En ese sentido, bueno, Liverpool decide ir, o sea, me tiene como tranquilo el hecho de que la dirección deportiva sí quiera ir por el jugador, como ya revisamos en ¿cómo se llama? Este directo que hicimos de finanzas. El Liverpool está sano financieramente, aunque no tiene el catch, entre comillas, para hacer esta transacción. Hay que entender que esto generalmente se hace generando deuda a través de instituciones financieras o a través de plazos que se negocian con el vendedor, en este caso el Eintracht Frankfurt. Entonces, bueno, completando todo eso, aparte de los variables y toda esta composición de cómo se pagaría, también hay un convencimiento de Arne Slot, porque se destaca que fue súper relevante para Ekitike de la conversación que tuvo con él, ya que Slot mencionó que espera que sea un delantero dinámico, 9 entre comillas más moderno, más que el típico 9 apernado en el área, y que bueno, lo que hemos visto de Ekitike, que yo en verdad me he informado lo más que he podido en este tiempo desde que empezó a sonar, sí cumple mucho de eso, así que yo espero que en verdad sea un aporte al equipo. Creo que se nota el tipo de jugador que quería Liverpool y en ese sentido también estoy como bastante conforme. Importante viene a ver un poco de la historia de Ekitike, hay que partir hablando de sus comienzos y cómo llegó a convertirse en el jugador que finalmente es el nuevo 9 de Liverpool. Primero hay que entender que él comienza su carrera en la cantera del Stade de Reims. ¡Hola, señor Francis! Se apuntó rápidamente gracias a su físico imponente. Recordemos que este jugador mide 1,90 m y su capacidad goleadora, lo que le valió un salto rápido al Paris Saint-Germain, un gigante prácticamente del fútbol mundial. Prácticamente todo pintaba de rosas para Hugo Ekitike, pero lamentablemente el escenario era bastante complicado. O sea, mira en pantalla, Claudio, tenía a Neymar, a Ramos, a Messi, y al mismo hasta Ramos tenía más opciones de jugar de centro delantero. Era muy difícil con un equipo así lleno de leyendas, pero muy poco fútbol, y prácticamente su confianza decayó. El joven francés tuvo dificultades para explotar su verdadero potencial, disputó muy pocos minutos y logró muy pocos goles. Su salida finalmente se dio hacia el Frankfurt cedido, y luego sería finalmente oficial su compra por el club alemán, más o menos por unos 15 millones de libras.
en enero de 2024 fue una oportunidad para reinventarse. El alemán encontró el entorno ideal para crecer física, mental y tácticamente, cosas que había perdido justamente en el club francés. Se adaptó al ritmo más físico que te presenta la Bundesliga, aumentó su capacidad goleadora y su presencia en el juego. Luego, durante la temporada 2004-2025, que fue cuando finalmente fue fichado, fue finalmente a donde reventó prácticamente y explotó como el jugador que es hoy, donde anotó 22 goles y dio 2 asistencias en 48 partidos. Estamos hablando de que es un jugador que contribuyó directamente al tercer lugar del Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga. Su rendimiento, además, importante, que le valió para ser elegido uno de los mejores jugadores de la Bundesliga, incluso está en el 11 de la Bundesliga, junto a otro jugador que fichó el Liverpool, Florian Wirtz. Que hay que recordar que Hugo Ekitike todavía no ha debutado con la selección francesa, sí lo ha hecho en categorías inferiores, ha jugado 6 partidos con la sub-18 y ya 5 partidos con la sub-21, que no imaginaba ya. Tener a Alexander Arnold con la camiseta de Francia. Le queda mejor este look, ¿cierto? Sí, le queda mejor. Su historia no es solo la de un goleador, es la de un joven que ha sabido superar obviamente las dudas, la presión y los momentos que lo que vivió justamente en el PSG, para luego reinventarse en el Eintracht de Frankfurt, dominar, ser el hombre principal y clasificar a un equipo que rara vez está en una competencia europea, meterlo como tercero de liga. Así que hablamos de un jugador que tiene todas las herramientas para convertirse en un gran jugador a nivel europeo. Y vamos a partir hablando de algo que quizás que es lo que más destaca, que justamente es el tema del contragolpe. ¿Qué lo hace en realidad un delantero tan especial? Vemos que es un jugador que tiene muchos detalles técnicos, físicos y tácticos que le pueden venir muy bien a este Liverpool. Es prácticamente una joya en proceso de evolucionar. Entonces vamos a ver que, como les decía anteriormente, es un jugador que mide 1,90 m, combina potencia con velocidad, lo que le permite imponerse en el juego aéreo y desmarcarse con rapidez en carreras largas o contragolpes. Que es importante justamente en esta foto, porque vamos a ver que Hugo Ekitike son unos jugadores que mejor entiende los contraataques en las 5 grandes ligas o las 4 grandes ligas europeas. Obviamente el número 1 es Salah, que fue brutal la temporada pasada, con 10 participaciones en goles. Está Marmoush igual, con 6, que ojo, que muchas de ellas las hizo justamente en el Frankfurt antes de irse en el Frankfurt. Que le da bastante mérito a los números de Ekitike, porque es difícil que 2 jugadores en el mismo equipo tengan números muy grandes. Así que también es meritorio. Totalmente. Por algo se metió en la Champions como tercero clasificado. Tercero es Kylian Mbappé, no estamos diciendo ninguna novedad. Y mira dónde se pone justamente ya Hugo Ekitike, jugador que está hecho para el sistema de contraataque del Liverpool, que si bien ha ido cambiando con Arne Slot a lo que era más gegenpressing con Klopp, pero sigue siendo un arma fundamental para Liverpool. Aparte es importante que un equipo defienda bien y que esa defensa se traduzca finalmente en una opción de gol. Entonces es importantísimo para un equipo grande, sobre todo porque les llegan poco, entonces esas opciones, si es que logran defenderlas bien, se tienen que concretar en goles, así que es una muy buena arma de Ekitike. Técnicamente también tiene una gran depuración para un delantero de su tamaño, controla bien el balón, maneja el espacio con inteligencia y posee una técnica depurada para asociarse, tocar en corto y generar oportunidades para sus compañeros. Algo que me parece fundamental cuando lo comparemos con el delantero actual que tiene el Liverpool. Su versatilidad en ataque es clave, puede jugar como un 9 clásico, fijando centrales, pero también puede caer a banda o moverse entre líneas para recibir o conectar o incluso asistir. Entonces eso puede ser vital para un sistema de slot que hemos ido dando cuenta que slot los jugadores que son versátiles, o sea, por él que los jugadores jueguen en 2-3 posiciones. Lo hemos visto, Luis Díaz ahora lo pone de 9, hemos visto a Gravenberch que jugó de 6 pero también jugó de defensa central, Endo, el mismo Wirtz que trajo este año, Frimpong. Incluso en la misma posición jugadores que desempeñan 2 funciones distintas, porque por ejemplo a Salah siempre lo hemos visto de extremo derecho, pero a veces lo hemos visto mucho más pegado al medio o mucho más pegado a la banda. Ahora voy a ponerte especie de GIF, vamos a ver si resulta. Vamos a verlo aquí, y está dividido en 5 partes. Ahí vemos la primera parte y es un poco para entender cómo es el ataque de Ekitike. Ekitike normalmente se pone en el centro del ataque, pero un jugador que baja a recibir para ayudar a que los extremos hagan. En este caso imaginemos que es Gakpo, Salah, los que están de los extremos, incluso puede ser Florian Wirtz, por ejemplo, o el mismo Frimpong, Bradley o Kerkez. En el sentido, lo que va a hacer Ekitike es bajar a recibir para justamente dar ese pase al jugador que está en el extremo, y él mismo va a buscar la pelota en definición. O sea que hablamos de un jugador que se asocia mucho en el juego. No es un típico 9 que está esperando la pelota como tipo Haaland, por ejemplo, o Gyökeres. En el caso de Ekitike es un jugador que
Liverpool no va a necesitar prácticamente quizás que haga, no sé, cifras goleadoras inmensas, sino que simplemente es un jugador que también se asocia mucho más en el esquema. Y eso es algo que Slot vimos que la temporada pasada buscó demasiado. Buscó mucho un jugador que se asocie mucho, que entienda el juego. Porque cuando ponía a Darwin Núñez, lamentablemente esto rara vez ocurría. Y con Luis Díaz ocurría, pero sabemos que Luis Díaz no es su posición ideal. Por ahí se va entendiendo un poquito porque el palíndromo del gol tiene que estar en esa posición. La pregunta sería, Christopher, ¿en la taberna le vamos a volver a decir Hugo Ekitike a Hugo Ekitike o se va a llamar siempre el palíndromo del gol? Yo creo que desde ya... El palíndromo del gol, ok. Se va a llamar el palíndromo del gol. Sí, el forever. palíndromo del gol. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que Ekitike. son, o el palíndromo del gol, que son las asistencias. Algo importante en él, porque hay que tener en cuenta que es un jugador que tiene muy buen pase. Es un jugador que se mueve tanto por la banda como por el centro. Lo hablamos justamente anteriormente de la versatilidad que tiene. Y vemos algo muy notorio. Tiene muy buen pase. Algo que siempre rescatamos de Salah era ese típico pase como trivela que tira. Acá lo vemos igual con el, a 3 dedos. Igual hace ese pase, es capaz de posicionarse como vimos en el GIF anterior, en el cual él se centra para poder habilitar los extremos. En este caso él se tira por la banda para poder buscar a sus compañeros él por el centro. Entonces, ¿qué hablamos con Ekitike? Es que no es un jugador simple que tú puedas llegar a decir, no, si acá nos ponemos los dos centrales y listo, Ekitike murió, no va a aparecer más. En este caso, lo puedes posicionar en distintos lados y el jugador te va a rendir de distintas formas. Es un jugador muy asociativo. Y eso habla de un delantero muy completo, que nos hace recordar justamente a Isak. Y porque el Liverpool intentó ir por Isak, y como no le resultó, dijo, ya, entonces voy por este jugador que quizás no es el Isak del momento, pero va de camino a ser el próximo Isak. Tengo una foto de Christopher yendo a la playa. ¿Cómo está? Me gustan las gafas, están bonitas las gafas de Ekitike, ¿no? Buena, me gusta. Bueno, entonces las estadísticas hablan por sí solas. Ekitike fue el máximo goleador en intentos a puerta en la Bundesliga, con 115 disparos, superando incluso a figuras como por ejemplo Harry Kane. Además lideró la creación en ocasiones para sus compañeros en el Eintracht de Frankfurt, con 44 oportunidades generadas, una cifra que le convierte en un jugador generoso, colaborativo y justamente que no es egoísta. Así que en ese sentido a lo mejor que no le va a importar dar un pase al lado en vez de meter un gol. Y justamente vamos ahora a hablar de, según los datos de Opta, su capacidad para conducir el balón hacia el rival, como que podríamos decir que lleva el balón hacia adelante. Un jugador que puede agarrar la pelota desde la mitad de cancha, por las bandas o por el tercio de la cancha, y un jugador que siempre va a llevar la pelota hacia adelante. Que esto, ¿sabes a quién me hace acordar? A Diego Jota. Un jugador que reciba la pelota, se gire y vaya hacia adelante. Y creo que con Ekitike, con la capacidad atlética además que tiene, vamos a ganar también mucho en eso, en conducciones agresivas. Hablar de aspectos a pulir que tiene justamente Ekitike, porque hay cosas que están mal de él, y justamente es su efectividad de cara a gol. Es un poco irregular, tuvo una diferencia negativa entre goles anotados y expected goal, lo que le indica que puede mejorar en definición y la toma de decisiones respecto justamente al remate. Y aquí lo vamos a ver, Claudio. Aquí justamente vemos, para los que no entiendan un poco cómo funcionan los gráficos de Opta, las pelotas grandes en rojo son los goles, y a medida que la pelota que es de color morado es más grande, es horrorosa. La oportunidad tenía un expected goal más clara. Más claro. Por lo tanto, el fallo es más grave, ¿verdad? Sí, y ahí te puedes fijar, Claudio, que en realidad tuvo fallos clamorosos en áreas chicas y en lugares donde quizás no debería fallar. Entonces, ¿es un aspecto a pulir? Sí. Y esto quizás sea algo que me preocupe, porque digo, justamente es algo que venimos tratando de evitar con Darwin Núñez, ¿o no? Sí, aunque también he de destacar que su expected assist, que si bien también influye la definición del compañero en ese caso, están un poquito por arriba en el caso de Ekitike, pero también precisamente entendiendo que se generan tantos disparos, es entendible que también se generen fallos. Entonces ahí también es importante entender que en este mismo gráfico, o sea, hay opciones claras que quizás se fallaron, pero también hay ocasiones que estaban un poquito más complejas que igual se convirtieron. Entonces ahí se genera como una especie de equilibrio con respecto a eso. Obviamente entendemos que los expected goals sí están bajos, porque según lo que estoy viendo acá en Understat, por ejemplo, en la Bundesliga debió haber anotado 23 y terminó anotando 15, son casi 8. O sea, son 8, Claro. ¿verdad? Es un poquito más de 8, entonces es harto, pero también es un jugador que está, como dicen, fogueándose, está como ganando está como experiencia que obviamente esperamos que le sirva,
y también quizás compartir con otros jugadores más experimentados que tengan buena definición, como el caso de Mohamed Salah o el mismo Cody Gakpo, por ejemplo, podría contribuirle bastante. Otra cosa importante que tiene Uguitique es la intensidad defensiva. Es un jugador que lidera muchas veces la presión, que es otro punto muy fuerte. ¿Por qué? Porque Slot ama a los jugadores que lideren la presión, sino díganle a Dominic Szoboszlai. A pesar que el Eintracht de Frankfurt no fue un equipo que presionó bastante, Uguitique lideró presiones de alta intensidad en el último tercio, un requisito fundamental justamente para Arne Slot. Y lo último, podemos decir que esta combinación de atributos que tiene técnicos, físicos, tácticos y mentales es lo que finalmente hacen como este completo jugador, que podemos decir que es un jugador que quizás no es como el top en todo, pero si se trabaja bien, podría ser un jugador que podría ser muy completo de aquí a 2 años. ¿Qué significa finalmente la llegada del palíndromo del gol al Liverpool? ¿Y cómo puede esto transformar el ataque de los Reds? Recién estábamos hablando con Christopher hace un ratito y destacábamos que el palíndromo del gol se parecía mucho a 3 jugadores. Era como una fusión de 3 jugadores, que nosotros decíamos que era una fusión entre Gakpo, Jota, por lo que destacó recién Christopher hace un ratito, y Bobby Firmino. Y de hecho me estaba acordando, dije voy a revisar los datos de Bobby Firmino. Revisé la temporada de la Premier y Bobby Firmino tenía casi 8 goles menos convertidos de los que debería haber anotado con respecto a sus expected goals. Debería haber anotado casi 17 y anotó 9. Entonces, en ese sentido me recordó mucho como a la generación de juego, porque Firmino, nadie va a dudar que esa fue una temporada buena de Firmino y nadie va a dudar de que aportó mucho, sobre todo a Salah y a Mané en ese momento. Entonces, bueno, en ese sentido creo que puede ser un aporte muy importante. Hemos sentido la falta de un 9 como con un sello característico de ese 9, independiente de quién sea de Núñez, sea de Jota, que se lesionó bastante, bueno, y lamentablemente con su fallecimiento no vamos a contar más con él. Y también, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que con Díaz, que hizo un esfuerzo bastante grande, creo que lo hizo bien, pero claramente no es su posición, no lograron imponerse sobre el resto de la plantilla como un 9 titular, por ejemplo. Entonces, se necesitaba un delantero joven, con proyección y con una capacidad de aportar goles, que pudiera complementar al resto de los jugadores, porque nosotros sabemos que obviamente Gakpo tuvo una buena temporada, Díaz también por izquierda tuvo una buena temporada, Salah tuvo una buena temporada, la llegada de Wirtz y como se llaman jugadores de ataque o que se suman al ataque como McAllister o Szoboszlai también iban a necesitar un aporte, alguien en quien apoyarse, que salga del área en ese sentido, y creo que Uguitique ahí va a aportar esa versatilidad clásico, sino que ser un 9 mucho más moderno y que aporte finalmente y genere opciones para el técnico, que también es una cuestión súper importante, no solamente quedarse como en que va a ser el titular y nada más, sino que van a haber situaciones donde necesitamos que esos jugadores realicen opciones distintas a las que realizaron el partido anterior y puedan hacerlo. Dentro de lo mismo, también se destaca la capacidad de presionar, por ende nosotros sabemos que el centro delantero, de hecho con Klopp, el que lideraba la presión era Firmino, era el que marcaba cuando subían y bajaban, los otros no corrían a lo loco, por eso Salah y Mané corrían y hacían cualquier tontera. El que marcaba siempre las presiones era Firmino, y en ese sentido también hace falta un jugador que marque ese tempo dentro del partido, que sea un dictador del tempo. En resumen, al menos en la opinión de nosotros, creemos que Uguitique es una pieza fundamental en la renovación de la plantilla, sobre todo del ataque en particular, y del Liverpool en sí como institución, y también es un reflejo también de la ambición que tiene la dirección en general, la dirección deportiva, con respecto a mantener a los Reds dentro de una élite mundial por muchos años. Digo también, es por eso que ponemos un poco este gráfico, porque a veces una de las grandes dudas que nos nace es por qué se gasta tanto dinero en este jugador y se apuesta por un jugador que quizás no dé la talla. Pero cuando te pones a revisar estos gráficos dices, mira, parece que es muy parecido a un jugador que cuesta mucho más caro, que tiene 3 años más y quizás Uguitique pueda ser igual o mejor que él, que justamente es Alexander Isak. Sí, de hecho nos damos cuenta en estos gráficos. Ahí le pueden poner pausa para que vean como en detalle cada una de las secciones. Pero salvo en dos de las secciones, podemos decir que los gráficos de Uguitique y de Isak son bastante similares. Entonces se entiende que el perfil del jugador es como del tipo que necesitaba Liverpool y que es lo que estaba buscando. Así que, dicho esto, amigo, vamos a pasar ahora a hablar un poco ya de las curiosidades de Uguitique.
Porque Ta, 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 tiene ta, ta, muchas. ta. ¿Por qué le decimos el palíndromo? Porque es un palíndromo del gol. No sé si la gente sabe lo que es un palíndromo, hay que partir diciendo si la gente sabe lo que es eso. Que es una palabra Sí. que dicha desde Si no izquierda sabe qué es a un palíndromo, lo mandamos de vuelta a la enseñanza básica. es una palabra que se dice de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Como Ujú. equitique. Equitique. En el Liverpool han visto otros antes que también han tenido justamente el término palíndromo. Justamente son dos hermanos que estuvieron a finales del siglo XIX, que son los hermanos, acá los tengo, Andrew y Andrew. David Hanna. Sí, Hannah. Y luego son dos Dos bastante Claro. recientes. residentes que son Sheiji Oyo, que se escribe ojo en español, y Ozan Kabak. el Impresionante. Ozan Kabak, que tengo muy buenos recuerdos de él del año 2021. Otra cosa importante es que si bien no debutó con la absoluta, sí ha rendido muy bien en categorías inferiores. Por ejemplo, la C21 es conocido por este triplete. Le hizo 3 goles a Inglaterra, a la Inglaterra de Harvey Elliott. Así que Harvey lo conoce muy bien al señor Equitique. Otra cosa importante es que un jugador que ha pasado por varios países, a sus 23 años, Hugo ya ha vivido experiencias profesionales en Francia, en Dinamarca, en Alemania y ahora justamente en Inglaterra. Por lo tanto, un jugador que a su corta edad, podemos decir que de partida, yo creo que obviamente sabe francés, inglés y alemán. Por tanto, problema de idioma no vamos a tener con Hugo Equitique. Y la última que vamos a saber justamente de Hugo Equitique es que es un jugador que tiene afición por la NFL. O sea, un jugador que, ojito, porque le encanta el Super Bowl. Raro. Nunca había visto un jugador de fútbol y le encanta el rap. Ahora entiendo todo. Por eso era esta foto de rapero en ese pelo. Ahí está el rapero Equitique, hermano. Así está todo dicho. Ahí se viene. Me falta un tipo de droga que no vamos a mencionar. Es una incorporación que representa mucho más que un simple número 9 para el Liverpool, una posición que muchas veces ha sido un poco esquiva para el Liverpool precisamente porque los entrenadores no juegan con un 9 fijo o porque no ha funcionado o porque literalmente lo han pasado por alto durante muchos años. Y este 9 llega justamente para ser quizás ese delantero o no. Vamos a ir viendo la misma evolución que tenga este delantero más completo. El club ha puesto la confianza en un talento joven, con proyección y muchas ganas de crecer en el mejor escenario posible. Esperemos que con Slot al mando y una ofensiva reforzada, Equitique tenga todo para convertirse en una pieza clave para el éxito de los Reds, sea esto con Flash Beat, con Salah, con Gaspo, con Luis Díaz si se queda. Es un jugador que puede rendir y aumentar su potencial mucho más. Jamás le voy a decir Hugo Equitique. Es el palíndromo del gol. En fin, con eso nos despedimos. Dicho esto, no olviden suscribirse al canal, chicos, dejar su like, activar la campanita para que así no se pierdan ningún detalle de los videos de la taberna de Billy Bob. Y no recuerden que por el valor de un cafecito al mes se pueden hacer miembros del canal, discípulos de Origi, y acceder a contenido exclusivo en el canal. Así que gracias por acompañarnos. Ahí se despide la soca. Y como siempre, decimos Jules Chaito. Chao.